En este ejemplo vamos a utilizar una pantalla LCD para hacer un juego de adivina el número. Para ello, además de la pantalla, vamos a utilizar un pulsador y un potenciómetro. El pulsador será para realizar acciones y el potenciómetro para escoger el número con el que queremos jugar. La manera de conectar el panel LCD, la pantalla LCD, es relativamente sencilla. Primero necesitamos un cable a tierra, ¿vale? Y un cable colocado en esta posición a 5 voltios para alimentación del propio display LCD. El siguiente cable es el contraste, se utiliza para el contraste entre el fondo y los caracteres que estemos visualizando. Si lo tenemos conectado a 5 voltios no veremos nada, si lo tenemos conectado a negativo, a 0 voltios, tendremos el contraste máximo posible, y si ponemos una resistencia en medio, pues bueno, dependiendo de la intensidad que vayamos quitando, habrá más o menos contraste. Los tres siguientes son pines de control, que los vamos a conectar en el 2, 3, 4. Estos cuatro vamos a dejarlos vacíos porque vamos a utilizar un modo en el que solo vamos a mandar los datos por 4 cables, por 4 pines, que son los siguientes que vamos a conectar en el 5, 6, 7 y 8. Después tendremos un pin que se utiliza para ver cuál es la intensidad, la luminosidad del display, que es como si fuese un LED. Lo vamos a conectar con una resistencia de 220 ohmios a positivo, y el negativo, ¿vale? El cátodo de ese LED de brillo máximo, ¿vale? Lo tendríamos en el último pin, que iría a tierra. Y aparte de esto, vamos a conectar un pulsador y un potenciómetro. Aquí en Visio tenemos ya creado el diagrama de transición de estados, a falta de definir las acciones, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo va a funcionar este circuito, este juego? Bueno, pues lo primero, vamos a dejar que el usuario decida cuál es la dificultad, ¿vale? Es decir, vamos a poder seleccionar el número de intentos que tenemos para adivinar el número, que va a ser un número de intentos entre 1 y 10. Entonces vamos a estar esperando dificultad hasta que le demos al pulsador. Entonces lo que haremos será, si hay una pulsación, comenzamos a jugar. Si no, lo que vamos a hacer es ajustar con el potenciómetro cuántos intentos queremos. Entonces en el LCD tendrán que ir apareciendo los intentos que estamos seleccionando en ese momento, un número que vaya del 1 al 10. Cuando pulsamos, empezamos a jugar, es decir, cogemos ese número de intentos y lo que vamos a hacer es, con el potenciómetro, seleccionar un número. Por lo tanto, girando el potenciómetro tendrá que aparecer en la pantalla el número que estamos escogiendo, ¿vale? Y aparte de esto, ¿qué otras condiciones y acciones tenemos? Pues bueno, si ha habido una pulsación, no hemos llegado al último intento, pero hemos puesto un número que es menor al que haya escogido el sistema, pues tendremos que tener un fallo porque el número que hemos escogido es menor. Es decir, tendremos que decirle que seleccione un número mayor. De manera bastante similar, ¿vale? Si ha habido una pulsación, no hemos llegado al número máximo de intentos, y el número que ha escogido el jugador es mayor que el número que ha escogido el juego, pues entonces tendremos que decirle que hay un fallo porque nuestro número ha sido mayor, es decir, que escoja un número menor. ¿Qué más puede pasar? Que haya habido una pulsación, lleguemos al número máximo de intentos y entonces, ¿vale? Y además de eso, el número que ha escogido el jugador sea distinto al número que había escogido el juego. Por lo tanto, hemos perder. Y si hay una pulsación, ¿vale? Si mientras estamos jugando hay una pulsación y el número del jugador coincide con el número de juego, entonces ganamos, ¿vale? Si nos hemos pasado en algún momento del número máximo de intentos, ya habremos perdido. Entonces aquí no tenemos que controlar que estemos todavía dentro del número de intentos, porque si no ya habríamos perdido, ¿vale? En cualquier momento durante el juego en el que no hayamos perdido, si hay una pulsación y el número del jugador es igual del juego, ganamos. Y estos dos vienen a un estado que es final, que simplemente, pues esto será mostrar un mensaje, has ganado o has perdido, y aquí estamos en un estado final esperando
a que haya una nueva pulsación en la que volvemos a empezar. Así que vamos a crear un cuadro de texto donde vamos a definir correctamente estas acciones. La primera acción es iniciar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a borrar la pantalla, ¿vale? En la pantalla podemos borrarla, podemos escribir cosas en una fila, en la otra. Entonces lo que vamos a hacer es borrar la pantalla y escribir en la primera fila, ¿vale? Nuestro LCD tiene 2 filas y 16 columnas en cada fila. Entonces vamos a borrar la pantalla y vamos a escribir, pues, escoge número. No vamos a poner tildes porque no funcionan bien, ¿vale? Entonces escribimos escoge número y vamos a pasar al estado esperando dificultad. Eso sería iniciar el juego. Actualizar dificultad. Pues lo que vamos a tener que hacer es, utilizando la lectura del potenciómetro, establecer la nueva dificultad o establecer el número de intentos. Y nada más, simplemente vamos a actualizar el número, establecer el número de intentos, o podemos poner aquí y escribirlo en la segunda fila, por hacerlo un poquito más concreto. Después tenemos jugar. ¿Jugar qué tendrá que hacer? Pues cuando le demos al pulsador, primero habrá que crear un número aleatorio. Luego veremos cómo se hace, pero crear un número para el juego, ¿vale? El número aleatorio que vayamos a crear. Además de eso, tendremos que decir que empezamos con el intento actual, así que intento actual es 1, ¿vale? Empezamos con el primer intento y vamos a escribir, aquí, perdón, escoge, aquí este mensaje no era correcto, porque aquí lo que queremos saber es cuál es el número de intentos que estamos escogiendo. Cuando vamos a escribir escoge el número, es aquí. Escoge número. ¿Vale? En la primera fila. Esto aquí no lo hemos especificado. En la primera fila. ¿Vale? Escribir escoge número en la primera fila. Hemos creado el número para el juego. Hemos dicho que estamos en el intento actual. Vamos a borrar la pantalla, lo primero. Borrar pantalla, crear un número para el juego, decir que el intento actual es 1, escribir escoge número en la primera fila y pasamos al estado jugando. Y con esto tendríamos la acción jugar. Una vez que estamos jugando, pues vamos a actualizar número. Actualizar número, ¿qué es lo que hará? Establecer el número que hemos seleccionado con el potenciómetro, ¿vale? Y escribirlo en la segunda fila. Establecer el número seleccionado y escribirlo en la segunda fila. ¿Qué más tenemos? Fallo menor. Fallo menor no es que tengamos que decirle que escoja un número menor, sino que nuestro número era menor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es borrar la pantalla y escribir. Solo tenemos 16 caracteres para el mensaje, así que vamos a poner un es mayor en la primera fila. Y de manera análoga, fallo mayor, borrar pantalla y escribir es menor en la primera fila. ¿Vale? Eso es fallo mayor, fallo menor. ¿Qué es lo que nos queda? Nos quedan dos acciones. Nos queda la acción perder
que lo que haremos será borrar pantalla, escribir has perdido en la primera fila, vamos a escribir la solución, ¿vale? Escribir el número del juego en la segunda fila y vamos a pasar al estado final. Y ganar va a ser igual, pero el mensaje que vamos a escribir va a ser has ganado. Con esto tendríamos la definición de todas nuestras acciones, porque desde el final, esta transición iniciar va a hacer lo mismo, ¿vale? Va a borrar la pantalla, va a escribir también, vamos a volver a empezar, número de intentos en la primera fila y pasamos al estado esperando dificultad. Y con esto tendríamos el diagrama de transición de estados completo. Pues vamos allá con el código. ¿Qué es lo primero que necesitamos para controlar un display LCD? Pues un include de la librería liquidcrystal.h, que es la librería de código, ¿vale? Que, con las funciones para poder controlar este display LCD. Vamos a crear también nuestras constantes para los estados. Const.int estado, esto lo voy a copiar. Tenemos el estado esperando dificultad, que será el 0, el estado jugando, que será el 1, y el estado final, que será el 2. Ya sabéis que da exactamente igual los números que pongamos a los estados siempre y cuando sean distintos. Aparte, tenemos dos pines. Podemos decir, pero aquí hay muchos más ya, pero estos simplemente vamos a utilizarlos para inicializar el LCD. Después no vamos a trabajar con ellos. Con los que vamos a trabajar directamente son con los pines del potenciómetro y del LED. Entonces tenemos una constante para el pin, del potenciómetro y del pulsador. Para el pin del pulsador, que en este caso es el 9, y tenemos otra constante para el pin del potenciómetro, que es el pin analógico 0. Variables, pues como siempre necesitamos una variable para el estado, que lo inicializamos con un valor cualquiera. Yo suelo utilizar el valor del primer estado al que voy a pasar. Variable especial. Necesitamos una variable, un objeto para controlar el display LCD. Para eso vamos a crear una variable de tipo liquidCrystal, que es un tipo de variable que está definida en este módulo. Vamos a llamarla LCD y al crear el objeto, ¿vale?, para trabajar con esta pantalla, tenemos que pasarle los pines que vamos a utilizar. En el orden en el que os los he dicho. Primero los pines de control, que son el 2, el 3 y el 4, y después los pines de datos que vamos a utilizar, que son el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Qué más variables necesitamos? Pues tenemos un potenciómetro. Pues entonces voy a crear la variable para la potencia. ¿Qué más variables necesitamos? Tengo un pulsador, así que voy a crear, como siempre que usamos un pulsador, una variable pulsador antes, que inicializo a low, y una variable pulsador ahora, que inicializo también a low, y que las utilizaré para saber cuándo he pulsado, he apretado y después he soltado el pulsador. Y aquí voy a necesitar algunas otras variables, ¿vale?, que estas ya son para este programa en concreto. Primero, el juego va a generar un número aleatorio, tendré que guardarlo. Así que voy a crear una variable que sea el num juego, el número del juego, que la inicializo a 0. Luego veremos cómo crear un número aleatorio o pseudo aleatorio. Vamos a seleccionar cuál es el número máximo de intentos. Pues tendremos que guardar ese número máximo de intentos en una variable. Además, el jugador va a seleccionar un número.
pues tendremos que crear una variable para guardar el número del jugador. Y además tenemos que saber en qué intento estamos, si estamos en el 1, en el 2, en el 3, ¿vale? Todos estos conceptos, número de juego, intentos, el máximo de intentos, no un jugador, el intento actual, estaban o bien en las acciones que hemos definido o en las condiciones que teníamos en el diagrama, ¿vale? Entonces, intento actual es el 0. Y además tenemos un pulsador, como en otros programas vamos a crear una función auxiliar que nos permita detectar la pulsación. ¿Y cuándo ha habido una pulsación? Cuando antes el pulsador estaba high, estaba apretado, y ahora está a low, es decir, que se ha soltado. Setup. ¿Cómo inicializamos este sistema? Pues por un lado ya sabemos que tenemos que hacer un pin mode al pin del pulsador poniéndolo en input, porque el pulsador es una entrada. Y el LCD, ¿vale? Tenemos que ejecutar el método lcd.begin en el que le pasamos como información el número de columnas, que son 16, y el número de filas que tiene, porque podríamos utilizar otros LCDs con otro número de filas, otro número de columnas. ¿Vale? Entonces tenemos que decirle cuántas tiene el que vamos a utilizar. Y además, si me vengo a mi diagrama, tengo una transición inicial con una acción que es iniciar. Así que al final del setup ejecuto la acción iniciar. En el loop, como siempre, dos funciones. Obtener datos y controlar circuito. Obtener datos. Pues obtener datos por un lado va a obtener el estado del pulsador, que es guardar como estaba antes, es decir, pulsador antes es igual a pulsador ahora, y obtener como está ahora. Pulsador ahora es igual a digital read del pin del pulsador. Además vamos a obtener el valor del potenciómetro, ¿vale? Así que la potencia será un analog read del pin del potenciómetro. Vamos a convertir aquí la potencia en el número de intentos, vamos a convertir la potencia en el número que está seleccionando el usuario. No, en otros programas hacíamos aquí la conversión con el map, pero aquí no, porque la potencia en unos momentos vamos a usarlas para actualizar una cosa y en otros momentos vamos a usarla para actualizar otra cosa. Y una vez que hemos establecido su valor, por ejemplo, el número de intentos, ya no hay que cambiarlo. Entonces, no vamos a convertir la potencia aquí en otro tipo de valores, en el número de intentos o en el número del jugador, porque cada vez tendrá que ser una cosa esa potencia. Entonces vamos a convertirla con el map justo cuando la necesitemos. Lo que sí vamos a hacer va a ser añadir un pequeño delay de 50 milisegundos porque hay pulsadores y para evitar rebotes. Y controlar circuito, pues tenemos tres estados, así que lo único que hacemos es un switch de la variable estado. Y este switch tiene tres casos, que son el estado esperando dificultad. Voy a copiarlo y pegar, que es muy largo. Que haremos un controlar esperando dificultad. Break. En caso de que el estado sea jugando, lo que haremos será controlar jugando. Break. Y en el caso de que el estado sea el estado final, lo que haremos será controlar final. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de ellos.
Empezamos por el primero. Vamos a definir controlar esperando dificultad. Y si venimos a controlar esperando dificultad, vemos que en el diagrama hay dos transiciones. Con pulsación jugamos y si no, ¿vale? En el resto de casos, actualizar dificultad. Venga, pues si hay una pulsación, if pulsación, ¿vale? El resultado de la variable pulsación es igual a true, el igual a true no haría falta ponerlo, ¿vale? Bastaría con poner if pulsación, porque esto ya será un true o un false, pero de esta forma a veces pues, bueno, podemos leerlo un poco mejor. Entonces, si ha habido una pulsación, lo que vamos a hacer es jugar. Y si no, else, lo que vamos a hacer es, como tenemos aquí, actualizar dificultad. Luego ya definiremos la función sumar. Esta es la más larga, controlar jugando, porque tiene unas cuantas transiciones que salen del estado. Si ha habido una pulsación, el intento actual es menor que el máximo de intentos y el número de jugador es menor que el número de juego, fallo menor. Por lo tanto, if pongo dos paréntesis y dentro de estos dos paréntesis, entre paréntesis, cada una de las condiciones. Es decir, la primera, if pulsación, ¿vale? El resultado de pulsación es true, porque ha habido una pulsación. Eso entre paréntesis. Y, ¿vale? Con dos ampersand. Y entre paréntesis la segunda condición, que hemos dicho que el intento actual sea menor que el máximo de intentos. ¿Vale? Que es la variable que hemos definido aquí. Y otra condición, entre paréntesis, que el número del jugador sea menor que el número que ha escogido el juego. Si pasa todo esto, ¿vale? Hay una pulsación y el intento actual es menor que el número máximo de intentos y el número que ha escogido el jugador es menor que el número que ha escogido el juego. Entonces va a haber un fallo porque el número que hemos escogido es menor. Y de manera prácticamente igual, así que esto lo voy a copiar, else if, y simplemente cambio este último número. Si el número de jugador es mayor que el número del juego, mayor, no menor, tendremos un fallo porque nuestro número es mayor. ¿Vale? ¿Qué otras transiciones tenemos aquí? Aparte de la de siempre. Si hay una pulsación y el número actual es igual al número máximo de intentos y el número del jugador es diferente al número de juego, perdemos. ¿Vale? Pues entonces, else if hay una pulsación. Pulsación es igual a true. Y doble ampersand. El intento actual es igual, ¿vale? Las comparaciones igual, dos iguales, que el máximo de intentos. Y de nuevo, entre paréntesis, el número del jugador es diferente, ¿vale? Exclamación igual, diferente al número del juego y todo esto va entre paréntesis, ¿vale? Al principio he abierto dos paréntesis y al final cierro dos paréntesis para poner todo entre paréntesis. Cuando esto ocurra hemos perdido, así que la acción será perder. Y para terminar, bueno, nos quedan dos, else if, voy a copiar esto y voy a borrar lo que no necesite, ¿vale? Si ha habido una pulsación y luego aquí los intentos me dan igual, así que esta parte la borro y me quedo solo con que si ha habido una pulsación y el número de jugador es igual al número de juego, en este caso lo que haré será ganar. Y para terminar me queda la última, ¿vale? Que es la que no tiene ninguna condición, que es, estaremos escogiendo número,
actualizar número. Y con esto tenemos controlar jugando, que era un poco la más extensa. Y luego está la más sencilla, que es que si estamos en final y hay una pulsación, ejecutamos iniciar. Así que void controlar final. Si hay una pulsación, voy a copiar esto. Borro esto, que lo he copiado de más. Controlar final, simplemente hay una transición. Si hay una pulsación, iniciar de nuevo el juego. Y ahora tengo que ir poniendo las diferentes acciones que he creado, ¿vale? Vamos a empezar por iniciar. ¿Qué será iniciar? Hemos dicho que iniciar es borrar la pantalla. ¿Cómo se borra la pantalla? Sobre el objeto LCD ejecutamos el método clear. Con esto hemos borrado la pantalla. Y ahora, escribir en la primera fila, ¿vale? Número de intentos. ¿Cómo nos colocamos en la primera fila o en una posición concreto? lcd.setCursor y entre paréntesis las coordenadas X e Y, ¿vale? Es decir, en qué columna y en qué fila nos colocamos. En este caso, en la primera columna de la primera fila, justo al principio. SetCursor 0, 0. Y aquí lo que vamos a escribir, ¿cómo escribimos? Con el método print. Y aquí pasamos lo que queramos escribir, que puede ser una variable, puede ser un texto, entre comillas. Entonces aquí voy a poner número de intentos, ¿vale? Para que seleccionemos cuántos intentos queremos. Iniciar es simplemente escribir esto y decir que el estado actual es, lo voy a copiar porque es muy largo, estado esperando dificultad. Esto es lo que hemos dicho que es iniciar, ¿vale? La definición la teníamos aquí. Borrar la pantalla, escribir número de intentos en la primera fila y pasar a este estado. Actualizar dificultad, establecer el número de intentos y escribirlo en la segunda fila. Pues vamos allá, ¿vale? Actualizar dificultad. Es actualizar el número de intentos, ¿vale? Entonces aquí tendremos que hacer un max de la potencia. Un map, perdón. Max intentos será igual a un map de la potencia. Sabemos que la potencia es un número que va de 0 a 1023 porque es un sensor analógico y el número de intentos queremos que vaya de 1 a 10. Entonces, con una regla de 3, ¿vale? Ese 0 a 1023 se convertirá en un número de 1 a 10 y eso será el máximo de intentos. ¿Y qué quiero hacer? Quiero escribir ese número en la segunda fila, ¿vale? Entonces vamos a hacer un setCursor, en el LCD, perdón, lcd.setCursor y me coloco en la segunda fila, en la primera columna, que es la 0 de la segunda fila, aquí no hemos dicho, pero empezamos a numerar desde el 0, tanto las columnas como las filas, hacemos un setCursor en el 0, 1 y vamos a hacer un lcd.print, ¿de qué? Pues ahí, del máximo de intentos. Vamos a ver luego que aquí hay algo que no es del todo correcto, ¿vale? Pero luego lo veremos. Entonces, hacemos un print del máximo de intentos. Esto es actualizar dificultad. Vamos con la siguiente. Jugar. Jugar consiste en borrar la pantalla, crear un número para el juego, indicar que el intento actual es 1, escribir, escoge número en la primera fila y pasar al estado jugando. Pues vamos allá, ¿vale? Void jugar. Y hemos dicho que jugar consiste en crear un número para el juego. Por lo tanto, un juego tiene que ser un número aleatorio. Un número aleatorio entre 1 y 100. ¿Cómo hacemos esto? Pues de una forma con un número pseudo aleatorio. Vamos a coger el tiempo en milisegundos que lleva funcionando la placa y lo que vamos a hacer es dividirlo entre 100 y quedarnos con el resto, ¿vale? Si dividimos algo entre 100 y nos quedamos con el resto, lo que tenemos es un número que va de 0 a 99. Y si a ese número de 0 a 99 le sumo 1, ya tengo un número que va de 1 a 100. De esta manera
tenemos el número del juego. Lo siguiente que hemos dicho es que tenemos que decir que el intento actual, ¿vale? Empezamos con el primer intento. Por lo tanto, intento actual será 1. Borramos el LCD. lcd.clear. Nos colocamos en la primera fila y escribimos escoge número. Pues lcd.setCursor, nos colocamos al principio de la primera fila, en el 00, y escribimos escoge número. Sin tilde, porque si no, no la va a escribir correctamente. Y, para terminar, pasamos al estado jugando. Y con esto tenemos la definición de la acción jugar. La siguiente, actualizar número. Establecer el número seleccionado, el número del jugador, y escribirlo en la segunda fila. Pues esto va a ser muy similar a actualizar dificultad. Así que lo voy a copiar y voy a modificar, ¿vale? En este caso, void actualizar número consistirá en el número del jugador, ¿vale? Será un map de la potencia, pero en este caso no de 1 a 100, o sea, no de 1 a 10, sino de 1 a 10. Y nos colocaremos, ¿vale?, al principio de la segunda fila, y lo que escribiremos será el número del jugador, no el máximo de intentos, ¿vale? Con esto tenemos la acción actualizar número. Vamos a ver que habrá que hacer un pequeño cambio en esta acción, ¿vale? Vamos con la siguiente. Fallo menor, que lo que hace es borrar la pantalla y escribir es mayor en la primera fila. Pues vamos allá. Void fallo menor, que lo que hace es borrar la pantalla, lcd.clear, y escribir en la primera fila, por lo tanto, lcd.setCursor 0,0, nos ponemos al principio de la segunda fila, de la primera fila, perdón, y escribimos lcd.print que tenemos que seleccionar un número mayor a ese. Por lo tanto, es mayor. Y de manera similar vamos a hacer fallo mayor, que también hace un lcd clear, se pone en la primera fila y lo que dice es que tenemos que escoger un número menor. Vamos terminando ya, queda poco. Perder, borrar pantalla, escribir has perdido en la primera fila, escribir el número del juego en la segunda fila para que sepamos cuál era y pasar a estado final. Venga, pues entonces, void perder. Lo que haremos será borrar la pantalla, escribir has perdido en la primera fila. Por lo tanto, lcd.setCursor 00. Escribir en la primera fila has perdido. lcd.print has perdido. Y escribir en la segunda fila el número correcto. Por lo tanto, nos colocamos en la segunda fila 0,1 y escribimos lcd.print el número correcto, es decir, num juego. Y pasamos al estado final. Estado es igual a estado final. Y la última, ganar, es exactamente igual, lo único que el mensaje es has ganado. Pues vamos a probar esto. Tenemos aquí un fallo, que he llamado 2 veces a la función perder, no le he cambiado el nombre. Y se ha quedado, vale, voy a tener que recargar, que veis que esto se ha quedado aquí en este estado inicializando
y no arranca. Así que voy a recargar, por si acaso he copiado el código. Vale, este es perder y este es ganar. Cosas del directo. Vale, ya está. Vale, número de intentos. Pues vamos a ver, seleccionamos, venga, con 5 intentos. Le damos al pulsador. Ah, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, antes de nada. 10 intentos. Y ahora vuelvo hacia atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, estoy escribiendo números de un solo carácter después de haber escrito uno que tenía 2 caracteres. ¿Vale? Entonces esto es lo que hemos dicho que iba a haber que corregir. Claro, antes de escribir el número, tengo que asegurarme de que aquí no se me queda este segundo cero. Entonces, en actualizar dificultad lo que voy a hacer es, en la segunda fila, antes de escribir el número de intentos que estoy seleccionando, voy a escribir 2 espacios, con lo cual borro cualquier número que hubiese, fuese de una o de 2 cifras. Y luego vuelvo a ponerme al principio de la segunda fila y escribo el máximo de intentos. Entonces, de esta forma me aseguro de que no se va a quedar ese cero detrás. Y esto mismo nos va a pasar con actualizar número. Pero en este caso, como es un número de 1 a 100 que tiene 3 cifras, voy a escribir 3 espacios. Esto voy al revés. Así. ¿Vale? En este caso, LCD set cursor, ¿vale? El 0,1, me pongo al principio de la segunda fila, escribo 3 espacios, me vuelvo a poner al principio de la segunda fila y luego ya escribo el número que había escogido el jugador. Vamos a ver ahora. Número de intentos 10, ahora sí. Ahora esto funciona correctamente. Pues voy a seleccionar 5 intentos, escoge el número. Vale. Aquí en el simulador tengo un problema, que es que por la resolución que tiene esto no voy a poder coger números impares. ¿Vale? Con el potenciómetro real sí voy a poder, pero aquí me queda solo, esto se me va a quedar solo en los pares. Entonces, si el número escogido era impar, no lo voy a poder seleccionar. Pero bueno, escoge número. Me dice que es mayor que el 48. Venga, pues me va a venir al 84. Es menor que el 84. Venga, pues entre el 74. Menor también que el 74. Al 66. Menor que el 66. Entre el 66 y el 48. Estoy aquí terminando ya. 62 es menor que este. Voy a irme, por ejemplo, al 54. Es mayor. No sé cuántos intentos había puesto. He ganado. Justo era el 56. ¿Vale? Y si le doy otra vez, volvemos a empezar. Número de intentos. Le voy a poner 3 intentos y voy a dar varias veces. Es mayor, no voy a cambiarlo. Simplemente algo no está funcionando bien. Vamos a ver qué es. Ah, claro, me falta una cosa que no he puesto. Cierto. ¿Ves? Ya os digo, cosas del directo. De directo, de estar en directo grabándolo. Cada vez que tenemos un fallo, hay que decir que hemos pasado de intento. Aquí nos falta algo, ¿vale? Fallo menor, borrar la pantalla, escribir es mayor en la primera fila e incrementar en 1 el número de intentos que hemos hecho, porque si no, nunca incrementamos el número de intentos. Incrementar el intento actual. Y esto también cuando hacemos fallo mayor. Entonces, en fallo menor, además de esto, tengo que incrementar intento actual. Me parecía a mí que antes me había dejado demasiados intentos. Intento actual más, intento actual más, ¿vale? Con esto recordamos que lo que hacemos es, esta variable la incrementamos en 1. Entonces, si hemos fallado, pasamos al siguiente intento, ¿vale? Bien por número mayor o número menor. Vale, vamos a volver ahora, número de intentos 3, y vamos a mayor, a los 3 intentos, ahora sí. ¿Vale? Pulsamos, vamos a hacer otro, número de intentos 5, escoge el número, 50 es menor que el 50, vamos a poner 20, es mayor que el 20,
Vamos, 2 intentos. El 30, mayor que 30, está entre 30 y 50. Vamos a coger el 40. Mayor que el 40, entre 40 y 50. Vamos a coger el 44. He perdido, era el 45. Vale, no lo podría seleccionar de ninguna forma porque era impar y en el simulador no lo puedo seleccionar. Pero con esto ahora sí, ¿vale? Veis que si no definimos correctamente las acciones, ¿vale? Si nos falta algo en la lógica, no va a funcionar correctamente el programa. Pues ya lo tenemos. Ahora es tarea vuestra implementarlo en el simulador y además en un circuito físico.